Hola, devoradores de libros. Alguna vez les he comentado que las primeras revistas de matemáticas en los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro vecino del norte, fueron fundadas por extranjeros. Por ejemplo, el American Journal of Mathematics fue fundado por J. J. Sylvester, un inglés, y la nómina de escritores de los primeros años de esa revista eran franceses e ingleses. De hecho, hay un número de esa revista en el que pues prácticamente está escrito en francés porque todos los autores son franceses. Lo interesante de esto, cuando notamos eso en la historia, cuando nos adentramos en el polvo de los documentos viejos, de repente podemos descubrir ciertas cosas. A partir de 1900 empieza a descender el número de autores franceses en las revistas norteamericanas. No era la única, las Transactions of the American Mathematical Society también empezaron en 1890, creo, y también su nómina era de puro autor extranjero que escribían en francés o en alemán. De hecho, creo que Sophus Lee publica uno en alemán en el American Journal of Mathematics. Bueno, pues a partir de 1900 empieza a crecer la nómina de autores norteamericanos, se empieza la revista a ser escrita en inglés y ya para mediados de siglo hay todo un movimiento para quitar ya a los autores en otros idiomas y hacer que el inglés se vuelva el lenguaje hegemónico de las matemáticas. En esto también tuvo mucho que ver la victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que permitió el desplazamiento de toda la inteligencia matemática europea hacia los centros norteamericanos. ¿Qué pasa en México? ¿Ya se produce en México buena matemática? Bueno, sí, sí se produce. También se producen muchos libros de matemáticas. Es inútil insistir en que en la UNAM, en el Politécnico y en la UAM, que son de las universidades más grandes de este país, se producen una cantidad enorme de libros. Muchos de ellos, por supuesto, quedan a la crítica de los ratones, como decía Karl Marx, hoy que parece ser que es su cumpleaños. Bueno, hoy voy a comentar de algunos libros que he ido colectando a lo largo del tiempo de autores mexicanos y que fueron escritos en México. Hay uno que siempre me ha parecido muy interesante, de un señor que se llama Héctor Vázquez Briones, que se llama Cinemática de la Relatividad Especial, de UTEA. Es un buen libro, está prologado por Plebansky y por Graeff, creo. Sí, por Plebansky y por Graeff. Plebansky da una opinión muy pequeña. No parece que le haya entusiasmado mucho el método de aproximación de este señor. Bueno, ¿qué podíamos esperar? Pero bueno, el libro es legible, se lee, es una buena introducción a la cinemática de la relatividad especial desde el punto de vista de la teoría de los grupos. Eso es importante. A mí siempre me ha causado mucha perplejidad el saber que en Estados Unidos leyeron, devoraron a Sophus Lee a principios de siglo. Si ustedes ven el conjunto de los artículos publicados en las revistas matemáticas a partir de 1900 podrán ver que se disecciona la Theorie der Transformation in Gruppen de Lee. Se lee mucho. Lo mismo el análisis de Camille Jordan, del que comentaremos después. Se lee mucho. Pero en México, ¿cuándo entró la teoría de grupos? ¿Entró por la vía de las matemáticas o por la vía de la física? Quizá entró a México por la vía de la mecánica cuántica, la teoría de grupos continuos de Lee. Tal vez, no lo sé, ignoro tanta historia. Bueno, tengo otro libro. Este es de la Universidad de Guadalajara. Lo triste es que si muchos libros se quedan embodegados muchos libros de la Universidad Autónoma de México y del Poli y de la UAM se quedan embodegados, ¿ustedes qué creen que pasa con los libros de las universidades de los estados? Este es uno muy bueno, Teoría de Distribuciones, de Carlos López Velázquez. Es de la Universidad de Guadalajara. Es un libro que presenta de una manera muy práctica la teoría de las distribuciones, de las funcionales lineales sobre espacios de funciones. Es un libro muy legible, muy bueno. Tengo aquí otro, este lo compré recientemente, es una introducción a la geometría hiperbólica. Este es de la Universidad de Morelos, de Gabriela Hinojosa Palafox y Rogelio Valdés Delgado. Una introducción a la geometría hiperbólica y los grupos fuchianos. Los grupos fuchianos los introduce Poincaré cuando trata de resolver ecuaciones diferenciales lineales. Y él es el que les da el nombre de Fuch, Lázaro Fuch. Fue
un precursor en la aplicación de cierto estilo de trabajar las ecuaciones diferenciales mediante teoría de grupos. Poincaré lo siguió a él, no a Lie. Bueno, aquí tengo otro libro para entroncar con lo que estamos diciendo de Sophus Lie. Este es de unos rusos y también es de la Universidad de Guadalajara. Se llama Aplicación de simetrías y leyes de conservación a la resolución de ecuaciones diferenciales. A finales del siglo pasado, en la década de 1990, hubo una gran cantidad de artículos sobre la aplicación de la teoría de simetrías de Sophus Lie para resolver ecuaciones diferenciales. De hecho, se introducían nuevos tipos de simetrías, nuevos conceptos de invariancia de la ecuación diferencial entre simetrías, porque, pues bueno, muchas ecuaciones ya habían sido trabajadas por el mismo Lie en su libro sobre ecuaciones diferenciales, el Differentialgleichungen, en donde trata además un tópico que también está olvidado en los libros de mecánica, que es el del último multiplicador. Pero de eso ya tendremos oportunidad de hablar. Aquí nada más que nos quede la idea de que en México se publican muchos libros, que esos libros están sueltos, librados a la crítica demoledora de los ratones, y que no haríamos mal en exigirle a esas universidades que en lugar de dejar que se pudran, que sean un requisito más del SNI, circulen por el mundo. Muchas gracias.